En este video vamos a hablar acerca de exponentes racionales, específicamente cómo convertir expresiones con radicales a exponentes fraccionarios, es decir, convertir un radical a una potencia cuyo exponente va a ser en este caso pues una fracción. Para eso vamos a utilizar esta definición que tenemos aquí en pantalla, donde dice que si nosotros tenemos una raíz enésima de índice n, vamos a poder escribirla en forma exponencial de esta manera. Notar que la base de la potencia va a ser el mismo radicando y que el exponente de esa potencia nosotros lo vamos a formar así. Vamos a decir 1 sobre n, donde n es el índice. Entonces el índice se va a convertir en el denominador del exponente. En el caso de que el radicando sea una potencia, entonces vamos a conservar la base, la potencia del radicando va a ser el numerador y el índice se va a transformar en el denominador. Entonces, para comprender esto un poquito mejor, vamos a poner unos ejemplos en donde vamos a escribir ciertas raíces de forma exponencial. Escribamos eso entonces. Ok, vamos a trabajar entonces con estos 5 ejercicios. Vamos a transformar cada una de estas raíces en forma exponencial. Para el primero, identificamos nosotros, tenemos una raíz cúbica, entonces el denominador de la fracción va a ser 3. Vamos a decir y elevado a la 1, porque esta ya está a la 1, sobre 3. En el segundo caso, pues mismo procedimiento. La base se va a mantener x, el 4, la potencia de esa x, el exponente, se va a convertir en el numerador y el radical, el índice radical, se va a convertir en el denominador, x a la 4 quintos. Cuando nosotros tenemos más de una expresión en el denominador, vamos a pensar como que esa expresión es un solo término. Entonces aquí nosotros veríamos esto, vamos a copiar aquí, luego lo vamos a borrar, como que tenemos una raíz cuadrada de un solo término, ab a la 5 elevado a la 1. Entonces escribiríamos esto en forma exponencial como el radicando AB a la 5 a la 1 sobre el índice, que recordar que cuando no tenemos un índice aquí es como que haya un 2. Entonces A por B a la 5 elevado a la 1 medio. En este caso del inciso D, vamos nosotros primero a trabajar con la expresión radical y después vamos a elevar eso a la 5. Entonces vamos a escribir, aquí ya tenemos lo que es raíz cúbica de y, eso lo podemos escribir como y a la 1 tercio a la 5. Y aquí hay que recordar lo que son las leyes de los exponentes, que decimos potencia de una potencia, copiamos la base, multiplicamos los exponentes. Esto tendríamos entonces y a la 1 tercio por 5, numerador con numerador, aquí es como que hay un 1, 1 por 5, 5, y 3 por 1, 3. Tendríamos y a la 5 tercios. Un detalle con esto es que si nosotros venimos y regresamos esto, vamos a notar que nos quedaría una raíz cúbica de y a la 5. Entonces, esto de aquí, creo que ya lo habíamos mencionado en un video anterior, que da lo mismo si nosotros tenemos una raíz a cierta potencia, esa potencia dejarla fuera de la raíz o dejarla dentro. Entonces acá, esto también va a ser igual a tener raíz enésima de a elevado a la m. Entonces, esta potencia vamos a jugar nosotros si queremos dejarla, si nos conviene dejarla dentro o nos conviene dejarla fuera de la raíz. Ok, con el otro caso, con el inciso E, vamos a tener nosotros aquí misma idea que en el inciso C. Aunque tengamos una suma y esta y esté elevada a la 4, nosotros vamos a pensar esto como si estuviera dentro de paréntesis elevado a la 1. Entonces lo vamos a escribir otra vez, pero solo para hacernos la idea. Tendríamos 3x más 5y elevado a la 4, todo eso elevado a la 1. Escribiríamos entonces todo el radicando que esté elevado a la 1, 3x más 5y a la 4,
a la 1 sobre el índice de la raíz, que en este caso es 9. Y pues así transformaríamos expresiones radicales a potencias con exponente fraccionario. Ahora vamos a trabajar haciendo este procedimiento a la inversa. Vamos a escribir expresiones que están en forma exponencial y las vamos a convertir a raíces. Ok, tenemos estos 5 incisos y vamos a escribir cada una de estas potencias fraccionarias como un radical. Entonces empecemos con el inciso A, identificamos, tendríamos denominador 6, así que tendríamos una raíz de índice 6. ¿De quién? De y elevado a la 1. Entonces vamos a decir raíz sexta de y a la 1, que solamente escribimos y. En el inciso B, de forma similar, identificamos, vamos a tener una raíz quinta. ¿De quién? De z elevado a la 2. Entonces raíz quinta de z elevado al cuadrado. De igual forma aquí hay que ver, así que todo está elevado a esa potencia, entonces vamos a escribir nosotros una raíz séptima. Por ejemplo, si 85 estuviera fuera del paréntesis, entonces simplemente copiaríamos 85 y transformaríamos x a la 3 como un radical. Pero en este caso está todo, entonces todo esto vamos a meterlo dentro de una raíz séptima. 85, solo que entre paréntesis, porque eso va a quedar elevado a la 4. Entonces 85 x a la 3, cerramos paréntesis, elevado a la 4 y raíz en este caso séptima. En el inciso D, notar que tenemos un exponente negativo, pero aquí vamos a aplicar las mismas propiedades que aplicábamos con exponentes enteros. Si algo está negativo, lo que vamos a hacer es pasarlo, si está en el numerador, a un denominador, o si está en un denominador, a un numerador. Entonces, en este caso podríamos hacer la corrección primero o después, va a ser exactamente lo mismo, lo vamos a hacer de dos formas aquí. Ok, tendríamos primero una raíz cúbica, en este caso de x a la menos 2. Y si nos queremos deshacer del exponente negativo, entonces escribiríamos, lo moveríamos abajo, x cuadrado y raíz cúbica. Y ahí tendríamos la solución. La otra opción que tendríamos sería reescribir. Vamos a escribirlo aquí abajo. Después lo vamos a quitar. Si tenemos esto, podríamos escribirlo primero como una fracción con exponente positivo, 2/3, y luego pues hacer el ajuste 1 sobre la raíz cúbica de x cuadrado, que es algo equivalente acá porque podemos separar nosotros las raíces y la raíz cúbica de 1 pues es 1. Entonces nos va a dar lo mismo si lo hacemos así o lo hacemos de esta forma. Ok, quitemos esto de aquí. Ahora, con el inciso E, pues misma idea. Tenemos que notar que todo está elevado a la 3/5, entonces vamos a convertir todo en una raíz quinta en este caso. ¿De quién? De toda esta expresión, porque toda esta expresión está elevado a la 3, entonces esa expresión elevada a la 3. 8x cuadrado más 9y elevado a la 3. Y la raíz quinta de todo eso. Ahora, vamos a trabajar ya que ya sabemos qué va a significar tener estas potencias con exponente fraccionario, entonces vamos a trabajar evaluando ciertos valores para practicar esto. Ok, vamos a trabajar con estos 4 ejercicios inicialmente en los que nos piden pues evaluar cuánto es el valor de esta expresión. Para el inciso A tenemos 81 a la 1/4, entonces ya sabemos nosotros cómo convertir una expresión que está con exponente racional a un radical. Entonces vamos a convertir aquí, notamos, tenemos de denominador 4, entonces esto se va a convertir en una raíz cuarta. ¿De quién? De 81 elevado a la 1. Entonces tendríamos raíz cuarta de 81, que la raíz cuarta de 81 es 3. 3 por 3, 9, por 3, 27, por 3, 81.
3 a la 4 es 81, entonces raíz cuarta de 81 es 3. Ahora, hay que tener cierto cuidado con estas expresiones porque como ya no está en forma de raíz, a veces hay expresiones que no van a estar definidas, pero ya no es tan fácil verlo. Recordar que para una raíz, si el exponente, el índice, perdón, es impar, pues vamos a poder calcularle raíz a números negativos o positivos, pero si ese exponente es par, únicamente se lo vamos a poder calcular la raíz a radicandos positivos, solamente va a estar definida para radicandos positivos. Entonces, en este caso, esta expresión de aquí no va a estar definida, pero veamos por qué. Si escribimos esto en forma de radical, tendríamos una raíz cuadrada, que cuando es raíz cuadrada no escribimos el índice, ¿de quién tendríamos? De menos 81 a la 1. Entonces tendríamos raíz cuadrada de menos 81. Buscaríamos un número que multiplicado por sí mismo de menos 81. Pero eso no es posible, ya que si ese número fuera negativo, negativo por negativo da positivo, no negativo, y positivo por positivo da positivo también. Entonces esto no va a estar definido en los números reales. Entonces esto no definido. Ahora, lo que sí va a estar definido en este caso es el inciso C. Aquí, ¿qué cuidado hay que tener? Que el negativo no está elevado a la 1 medio. Entonces, notar esta diferencia aquí, ¿ve? ¿Qué haríamos aquí entonces? Escribiríamos negativo y convertiríamos esto a una raíz. Entonces, raíz cuadrada en este caso, escribimos el 2 de 81 a la 1, no escribimos el exponente 1. ¿Qué tendríamos aquí entonces? Menos la raíz de 81, que es 9. En el caso del inciso D, misma idea, tendríamos una raíz cuadrada y aquí nosotros vamos a escoger qué nos conviene más. Entonces, observar aquí, tendríamos raíz cuadrada de 16 elevado a la 3. Pero esto también podemos escribirlo como raíz cuadrada de 16 elevado a la 3. Entonces, ¿qué conviene más en este caso? Creo que es más práctico calcular primero la raíz y luego elevar el resultado a la 3 que elevar primero 16 a la 3, 16 por 16 por 16 y después calcular la raíz. Entonces, en este caso vamos a evaluar primero raíz cuadrada de 16, que es 4, 4 por 4 16, y 4 a la 3 sería en este caso 64. Y pues ahí tendríamos cómo evaluar esto. Pongamos dos ejercicios más. Ok, en este caso pues aplicamos lo que ya había pasado antes. Cuando tenemos un exponente negativo, podemos reescribir esto como una raíz cúbica de 27 elevado a la menos 4, solo que este menos 4 podemos escoger, así como hicimos aquí, si lo dejamos dentro o lo dejamos afuera, que creo que en este caso la raíz cúbica de 27 pues la podemos calcular primero y después elevar a la menos 4. Raíz cúbica de 27 tendríamos aquí 3, 3 a la 3, 3 por 3, 9, por 3, 27, entonces raíz cúbica de 27, 3. Tendríamos 3 elevado a la menos 4 y pasaríamos esa potencia a un denominador para que quede con exponente positivo y tendríamos aquí entonces 1 sobre 3 a la 4 que tendríamos que esto es 1 sobre 81. Ya habíamos calculado acá que 3 a la 4 daba 81. En el caso del inciso F, pues igual, aquí se van a seguir cumpliendo lo que son las leyes de los exponentes. Entonces, si yo tengo una fracción elevada a un negativo, yo puedo cambiar este signo cambiando de lugar el numerador con el denominador. Entonces, al hacer esa corrección, pues podemos resolver ese problema con el negativo. Escribiríamos entonces aquí 25 sobre 64 elevado a la 2. No, aquí no hay que invertir, aquí lo que cambiamos es el signo, a la 3 medios.
Aquí en esta parte pues convertiríamos esto otra vez a una raíz, de preferencia dejar esa potencia afuera y después la calcularíamos. Entonces escribiríamos aquí raíz cuadrada de esta expresión. Ok, no vamos a escribir el 2 aquí, entonces raíz cuadrada de 25 sobre 64 y todo esto elevado a la 3. Ahora, aquí recordar las propiedades que habíamos visto en un video anterior, que decíamos que esto lo podemos separar como raíz de lo de arriba sobre raíz de lo de abajo, raíz del numerador entre raíz del denominador, y todo esto elevado a la 3. Tendríamos raíz de 25, que esta es 5, raíz de 64, que esta es 8, y tendríamos esto a la 3. Mismas propiedades de los exponentes, podemos elevar el numerador a la 3 y elevar el denominador a la 3, que tendríamos en este caso 5 a la 3, 5 por 5, 25, por 5, 125, y tendríamos 8 a la 3, que sería en este caso, vamos a ver, 8 por 8 sería 64, y 64 por 3, 3 por 4, 12, llevo 1, tendría por 8, perdón, borremos aquí, borremos este también, tendríamos 64 por 8, 8 por 4 tendríamos 32, pondría un 3 aquí, y 6 por 8 tendría 48, 48 más 3 serían 51, serían 512. Entonces 125 sobre 512. Ahí tendríamos la solución de este problema entonces. Ok, ahora, una ventaja que nos va a dar el poder escribir esas raíces como exponentes radicales es que algunos radicales que antes no podíamos simplificar, ahora sí lo vamos a poder simplificar, y también que nos va a permitir comprender mejor lo que son ese procedimiento de simplificar radicales. Entonces veamos unos ejemplos de simplificación. Para este inciso A, notamos que queremos simplificar esta expresión. Habíamos dicho antes que podíamos utilizar las propiedades separando esto en dos raíces, y que decíamos, si las potencias son mayores que el radicando, que el índice del radical, perdón, esto lo vamos a poder simplificar, y que decíamos, por ejemplo, en este caso, que esta simplificación sería x a la 8 entre 4 por y menos 3 a la 12 entre 4. Ahora, al escribir esto en forma exponencial, vamos a entender por qué está pasando eso. Entonces vamos a hacerlo así, aunque la manera más rápida, más cómoda siempre va a ser, si esta es una división exacta, pues hacemos la división. Entonces, escribiendo esto en forma exponencial, vamos a hacerlo aquí a la par. Tendríamos x a la 8 por y menos 3 a la 12, todo esto elevado a la 1 sobre 4. Y tendríamos aquí, por ley de los exponentes, un producto elevado a una potencia, entonces cada factor elevado a esa potencia. Tendríamos x a la 8 a la 1 cuarto por y menos 3 a la 12. Vamos a poner un corchete aquí, elevado a la 1 cuarto también. Y diríamos nosotros, leyes de los exponentes, potencia de una potencia. Copiamos la base y multiplicamos los exponentes. 8 por 1, 8 entre 4, eso es 2. Entonces tendríamos x a la 2. Y acá lo mismo, diríamos 12 por 1 cuarto, tendríamos 2 entre 4, que es 3. Entonces aquí ya tenemos como una mejor explicación de por qué decimos nosotros directamente aquí 8 entre 4 y 12 entre 4. Ok, ahora, ¿qué nos va a resultar más práctico? Pues acá es decisión personal. Así, si escribimos esto de esta manera o seguimos diciéndolo así. Ahora, la ventaja que va a presentar esto es que
nos va a permitir simplificar expresiones que antes no podíamos simplificar. Por ejemplo, para esta expresión, nosotros decíamos, no puedo simplificarlo porque el exponente de la potencia es más pequeño que el índice del radical. Y tal vez no lo vamos a poder simplificar mucho, pero sí vamos a poder reducir, aunque sea, el tamaño de ese índice. Entonces, notar aquí qué pasa si escribimos esto en forma exponencial. Tendríamos x a la 4 sobre 12. Y podemos simplificar esta fracción. 4 sobre 12 tienen como un 4, entonces esto se factorizaría o se simplificaría, perdón, como 1 sobre 3. Al reescribir esto como una raíz, tendríamos raíz cúbica de x. Entonces vemos que ahora sí vamos a poder simplificar con más precisión escribiendo esto con exponentes fraccionarios. ¿Ve? Ok. ¿Qué más vamos a poder hacer con esto? Por ejemplo, multiplicar radicales que no tengan el mismo índice. Pongamos un ejemplo de este caso. En este ejemplo vamos a multiplicar raíz de y por raíz cúbica de y, que aquí no podemos hacer una sola raíz directamente porque no tenía el mismo índice, pero escribir esto en forma de exponente fraccionario sí nos va a permitir aplicar lo que son las leyes de los exponentes. Entonces escribamos cada una en forma de exponente fraccionario. Tendríamos y a la 1 medio, recordar que aquí hay un 2 y que aquí hay un 1, por, tendríamos y a la 1 sobre 3, y a la 1 tercio. Y aquí aplicaríamos producto de potencias de igual base. Copiamos la base, y a la 1 medio, y sumamos los exponentes. Y a la 1 medio más 1 tercio. Copiamos la base, sumamos los exponentes. Y aquí en esta expresión, pues, si no podemos hacer la suma directamente aquí, entonces háganla a un ladito. Entonces vamos a sumar, por ejemplo, aquí 1 medio más 1 tercio. Puedo convertir esos denominadores a un mismo denominador. Por ejemplo, el mínimo común múltiplo de 2 y 3 es 6. Entonces multiplicaría este por 3 sobre 3, este por 2 sobre 2. Tendría aquí 3 sobre 6 más 2 sobre 6. Tendría entonces que esto es 5 sobre 6. Así que acá vamos a tener entonces y a la 5 sobre 6. Y si queremos podemos regresarlo a una raíz que tendríamos entonces aquí raíz sexta de y a la 5. Y ahí tendríamos resuelto el problema. Ok, vamos a hacer otro ejercicio similar. Corremos esto de aquí. Tendríamos aquí la misma idea. Entonces escribir cada uno en forma de exponente fraccionario y después aplicar lo que son las leyes de los exponentes. Aquí nos vamos a saltar un paso que va a ser el de separar cada uno de estas variables como una raíz independiente. Entonces diríamos raíz quinta de x a la 3. Esto lo escribiríamos como x a la 3 quintos. Raíz quinta de y a la 2 la escribiríamos como y a la 2 quintos. Esto hay que multiplicarlo por esta de aquí, que al separarla y pasarla a exponente fraccionario, tendríamos x a la 4 sobre 10 por y a la 16 sobre 10. Notar que antes de hacer la suma, si uno puede simplificar algo, entonces podemos simplificarlo. Por ejemplo, para estos primeros términos, no podemos, para esos primeros factores no podemos simplificar mucho, entonces lo copiamos, pero para esta x, por ejemplo, puedo simplificar la fracción. Tienen mitad, numerador y denominador, entonces puedo cancelar esa mitad y decir 2 quintos. Y acá tendría y lo mismo, tienen mitad, que sería 8 y 5. Ahora sí, potencias de igual base podemos multiplicarlas.
Entonces aquí diría x, copio la base, sumo los exponentes, que notemos que tiene el mismo denominador, así que puedo copiar el denominador y sumar los numeradores. Entonces aquí tendría x a la 3 y 2 son 5, x a la 5 sobre 5, que sería x a la 1, y acá tendría y a la 8 y 2 son 10 sobre 5. Simplificamos, aquí tendría x a la 1, que escribo solamente x, y acá tendría y a la 10 entre 5, que es 2. Entonces vemos aquí que estas propiedades pues ya nos dejan poder multiplicar e incluso dividir raíces que sean de índice diferente. Ok, vamos a hacer otro ejercicio de estos, que aquí vamos a trabajar pues con la misma idea. Notar aquí que vamos a escribir esto como exponente fraccionario y todo como exponente fraccionario también. Aquí en esta parte, si no nos parece hacer esto de una sola vez, entonces pueden hacerlo por partes, pero aquí vamos a tratar de hacerlo directo. Podríamos escribir aquí, por ejemplo, esto a la 3 sería un tercio elevado a la 1/3, todo este radicando. Entonces vamos a escribir paréntesis, todo ese radicando lo vamos a elevar a la 1/3. ¿Y qué tenemos en el radicando? Tenemos y por raíz cuadrada de y, que escribiríamos como y a la 1/2. Ahora, ¿qué debemos hacer aquí? Pues primero esta suma que tendríamos, copiamos la base, y a la 1 más 1/2, y todo esto elevado a la 1/3. Ahora en esta suma podríamos escribir 1 como 2 entre 2. Si no podemos hacerlo directo, háganlo aparte. Entonces tendríamos 2 entre 2 más 1 entre 2, tendríamos 3 medios. Y a la 3 medios elevado a la 1/3. Aquí hacemos la multiplicación, potencia de una potencia, copiamos la base, multiplicamos los exponentes, tendríamos 3 por 1, 3, 2 por 3, 6, 3 sextos, que 3 sextos podemos simplificarlo como 1/2. Entonces tendríamos aquí nosotros 3 sextos, o podemos ver que se cancela este 3 con este y decir siempre y a la 1/2, que esto sería como raíces, raíz cuadrada de y. Ok, vamos a trabajar ahora con dos problemitas más que nos van a permitir también escribir estos, estos radicandos de expresiones aritméticas o operaciones con números como un solo radical. Entonces aquí vamos a ver esto de dos maneras. Esto va a ser bastante útil cuando nos toque hacer arreglos algebraicos para simplificar ciertas expresiones o para cancelar ciertos términos. Entonces vale la pena verlo. Ok. Vamos a escribir como un solo radical lo que es este producto raíz cuadrada de 5 por raíz cúbica de 2. ¿Cuál va a ser la idea aquí? Pues escribir ambas raíces como exponentes fraccionarios y pues después hacer que tengan el mismo denominador para que quede la misma raíz en un procedimiento bastante similar a cuando sumamos fracciones con diferente denominador, que lo que hacemos es que tenga el mismo denominador para poder sumar como un solo denominador. Aquí vamos a hacer que tenga el mismo denominador para poder combinarlas. ¿Cómo va a ser esto entonces? Vamos a ver dos métodos. Primero, pues con exponente fraccionario. Escribiríamos aquí, por ejemplo, 5 a la 1 sobre 2. Exponente 1, índice de la raíz 2, por 2 elevado a la 1 sobre 3. Y aquí lo que vamos a hacer es convertir esos exponentes como un exponente equivalente, pero con un denominador diferente. ¿Cuál denominador? Que sea común a ambos. Por ejemplo, 2 y 3, el mínimo común múltiplo es 6. Entonces, por ejemplo, para convertir esto a denominador 6 hay que multiplicar por 3 tanto el numerador como el denominador. Entonces vamos a tener 5 a la 1 por 3, 3.
y 2 por 3, 6. Entonces notar aquí que si simplificamos esto, seguimos teniendo un medio. Vamos a hacer lo mismo con este. Si yo quiero transformar esto con denominador 6, entonces multiplico numerador y denominador por 2. Tendría aquí entonces 2 a la 2 por 1, 2 y 3 por 2 sería 6. Ahora en esta parte lo que vamos a hacer es escribir esto como una potencia elevada a un sexto, o sea, como separar esta fracción de aquí. Vamos a escribir aquí 5 a la 3 elevado a un sexto. Sigue diciendo 5 a la 3 sexto, que sigue diciendo 5 a la 1 medio, que sigue siendo raíz de 5. Y vamos a hacer lo mismo, vamos a escribir bien aquí esto, vamos a hacer lo mismo la otra, con la otra potencia. Escribiremos aquí 2 a la 2 a la 1 sexto. Ahora, por propiedades de los exponentes, vamos a escribir nosotros aquí esto como una sola potencia. 5 a la 3 por 2 a la 2 elevado a la 1 sexto. Veamos para atrás estos pasos para que veamos que lo único que estamos haciendo es utilizando propiedades de los exponentes. Si yo tengo un producto elevado a una potencia, puedo separar cada factor elevado a esa potencia. Si yo tengo una potencia de una potencia, copio la base, multiplico los exponentes. Si tengo una fracción que se puede simplificar, pues la simplifico y lo escribimos como un radical. Ok, ahora en esta parte pues ya tenemos lo que queríamos, que tendríamos aquí una raíz sexta de 5 a la 3 por 2 a la 2. Ya tendríamos entonces esto expresado como un solo radical. Ok, vamos a hacer un segundo ejercicio y después vamos a regresar con este para tratar de hacerlo de una manera diferente. Entonces ya aquí vamos a ver si nos parece esta manera o nos va a parecer la otra. Entonces vamos a ver un inciso B. Inciso B, tendríamos una fracción, raíz cuadrada de 6 sobre raíz cuarta de 2. Misma idea, escribir esto como una sola raíz. ¿Qué hacemos entonces? Siguiendo los mismos pasos. Escribamos cada una de estas raíces como exponente fraccionario. Tendríamos 6 a la 1 medio sobre 2 a la 1 cuarto. En este caso, misma idea, escribir esto con el mismo denominador. En este caso, mínimo común múltiplo de 2 y de 4, pues es 4. Así que solo basta con convertir este. ¿Cómo lo vamos a convertir este entonces? A denominador 4, multiplicando numerador y denominador por 2. Tendríamos 6, 1 por 2, 2 y 2 por 2, 4. Notar que al simplificar, pues nos sigue quedando 6 a la 1 medio. Aquí tendríamos 2 a la 1 cuarto. Ahora aplicamos esta separación, así potencia de una potencia, solo que para atrás, diríamos nosotros aquí. Aquí tendríamos 6 a la 2 sobre 4, está bien. Tendríamos 6 a la 2 a la 1 cuarto. Y pues el de abajo pues ya está en 1 cuarto. Entonces tendríamos 2 a la 1 cuarto. Ahora, combinamos esto en una sola expresión. Tendríamos 6 a la 2 entre 2 elevado a la 1 cuarto. Y pues aquí podríamos simplificar. Quitemos esa rayita de ahí. 6 a la 2 es 36 y 36 entre 2 eso es 18. Tendríamos 18 a la 1 cuarto. Y pues escribiríamos esto como la raíz cuarta de 18. Podemos verificar este resultado. Si evaluamos, por ejemplo, en una calculadora cuánto es esta operación, nos da este resultado. Y si evaluamos la raíz cuarta de 18, pues nos da el mismo resultado. Ahora, un detalle con
una manera alternativa de hacer esto. Entonces vamos a quitar este ejercicio de aquí para volver a hacer esto. Le llevamos un poquito de espacio y aquí pues la idea va a ser así. Notar aquí, por ejemplo, tendríamos esta raíz y esta raíz. Al hacerlo una sola nos quedó 6. Entonces podríamos tratar nosotros aquí de que el índice nos quedó 6, entonces de escribir estas dos con un índice diferente desde el inicio para poder meterlas en un solo producto sin la necesidad, solo que prácticamente es hacer lo mismo, pero sin la necesidad de hacerlo. ¿Cómo haríamos esto? Por ejemplo, yo tengo aquí raíz cuadrada de 5. Entonces, para tener un 6 tendría que tener una raíz cúbica. Entonces vamos a venir y vamos a meter esto dentro de una raíz cúbica, pero buscando una manera que se cancele. Vamos a poner aquí igual raíz cúbica. Y recordar esta propiedad, que si yo tengo esto, antes de empezar con esto, puedo cancelar esto y decir que esto es x. Entonces, esta va a ser prácticamente la idea. Ok, quitemos esa x de ahí y vamos a decir aquí. Lo que yo tengo es raíz de 5. Vamos a ponerlo en color negro. Raíz de 5. Pero si yo escribo esto así, sigue siendo raíz de 5, porque esta parte se nos va a cancelar y nos va a quedar lo mismo. Vamos a hacer lo mismo con la raíz cúbica de 2, solo que en este caso yo lo que ocuparía es una raíz cuadrada, entonces vamos a escribir el 2 en el índice solo para verlo. Y vamos a escribir entonces esto al cuadrado. Esta parte se nos va a cancelar, así que sigue diciendo lo mismo. Diríamos raíz cúbica de 2. Ahora, de las propiedades que estamos viendo aquí, decíamos nosotros que si yo tengo, por ejemplo, esta raíz elevado a la 3, este 3 da lo mismo si yo lo dejo afuera o lo dejo dentro de la raíz. Entonces aquí perfectamente voy a poder decir que este 3, este exponente 3, lo puedo poner como 5 a la 3. Entonces ahí va a estar la idea. Raíz cúbica de raíz de 5 a la 3. Y lo mismo acá. Raíz cuadrada de raíz cúbica. Le vamos a poner el cuadrado aquí también para que lo veamos más práctico esto. De 2 a la 2. De 2 a la 2. Y ahora recordar las propiedades de las raíces, que si yo tenía la raíz de una raíz, podría venir a hacer una sola raíz y multiplicaba los índices de la raíz. Entonces 3 por 2, 6, tendría raíz sexta de 5 a la 3 por raíz 2 por 3, 6, sexta de 2 a la 2. Y si yo tengo un producto de raíces con el mismo índice, entonces puedo copiar la raíz y multiplicar lo que son los radicandos. 5 a la 3 por 2 a la 2. Y aquí tendríamos entonces una manera alternativa de resolver este ejercicio utilizando solamente radicales en lugar de convertirlos a exponentes fraccionarios. ¿Cuál vamos a usar? Pues la que nos parezca más práctica, la que nos convenga más.